Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la obra de Sergio Bretel. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a estos videos. Hoy vamos a hablar de la obra de este fotógrafo peruano residente en Bolivia, Sergio Bretel. Es muy interesante, él es arquitecto también y vamos a poder ver las influencias de ambos campos en su trabajo. Sin más, vamos a verlo inmediatamente. De él quiero mostrarles dos series que me parece muy interesante reflexionar. Sin embargo, vamos a generar un contexto sobre la obra de Bretel. Lo que vemos en pantalla es, bueno, es un políptico, pero son fotografías de arquitectura urbana. En palabras de propio Sergio, dice, lo delicado es la forma de mirar. Y en ese aspecto acordamos en que la poética no reside en el objeto, sino en la disposición con la que el observador posa su mirada sobre el objeto mismo. O sea, para muchos pueden ser simplemente espacios y uno no los asume tampoco como un encuadre encapsulado. Esta idea de encuadrar nos remite metafóricamente a la idea de observar no lo completo, sino lo individual. Y en ese aspecto, el fotógrafo es muy similar al poeta en cuanto a, o bueno, podríamos decir que es un equivalente del poeta en cuanto a que uno genera sus trabajos y sus motivaciones a partir de imágenes, pero las deriva en texto, mientras el otro las captura y las presenta. En el caso de Bretel, lo que vemos son, pues por supuesto, rastros de una escuela muy académica y muy depurada, con una técnica impecable de manejo por supuesto, de claroscuros y de la calidad técnica también del encuadre y de la composición y todo lo que le corresponde a la fotografía moderna que se considera buena. Tiene una obra que me llama la atención, me interesa detenerme un poco en ella. Se llama Hipermodernidad, no lugar. Estas fotografías son de no lugar. El no lugar sería el equivalente a la utopía. La utopía es el lugar inexistente. Entonces, ¿a qué se refiere con estos no lugares? Es precisamente a aquellos espacios arquitectónicos que en su diseño no tienen ninguna funcionalidad más que la de pues estar como ser parte de esta estructura que sostiene, pero no tienen ni una identidad propia ni tampoco una funcionalidad aparente, más que la del sostén, pero no la de la habitabilidad. O sea, estos no lugares los podríamos asumir como una especie de antiarquitectura o de arquitectura disidente, que es aquella arquitectura, en este caso posiblemente fortuita, pero en muchos otros es voluntaria, este tipo de arquitectura que se hace para evitar la habitabilidad de los espacios. O sea, si es que hay un espacio aparentemente público o de tendencia de ser apropiado por alguna población en las diferentes estrategias arquitectónicas de antiarquitectura, por lo menos así las denominan, se les puede hacer, por ejemplo, bardas que sean tan incómodas de sentarse porque son resbalosas o tienen ángulos que son prácticamente imposibles de sostener a un ser humano, que la gente pues no siente y se siente tan incómoda que no los habita, no los utiliza. Y hay toda una reflexión, incluso artística, que eh, critica al respecto. En mi caso, por ejemplo, una anécdota personal, vivo en un condominio en donde los jardines externos de cada casa tienen una inclinación que no solamente sirve para el desagüe, digamos, de la lluvia, porque pues si es pasto también, básicamente el agua sí puede caer en diagonal, pero sobre todo se absorbe, sino están determinados para mantener la pulcritud de las casas y la limpieza visual del conjunto, porque no son tan evidentes como para notarse, pero tampoco son tan planos como para sentirse cómodo. Entonces cualquier silla o cualquier mesa o incluso una alberca para los niños, para los hijos de los vecinos, pues les va a quedar inclinada y va a ser lo suficientemente incómoda para que no les parezca una buena idea. Este tipo
de espacios funcionan a nivel subconsciente en los habitantes. Es muy interesante que los haya retratado, espero ver más obras al respecto. Tiene no solamente obra que es fotográfica, sino también arte objeto. Quiero explicarles esta, que es interesante y que trabaja sobre un concepto muy poético que tiene que ver con ¿por qué está tan borrosa? Permítanme, enseguida. Muy bien. Tiene que ver con el Illimani. El Illimani, más adelante les muestro unas imágenes, es un nevado de 3 picos que es identitario, digamos, simbólico de la capital política boliviana, que es La Paz, y simbólico también de las culturas andinas que, por supuesto, han estado bajo sus pies, en donde se han incluso pues, fundado las ciudades. Lo que mandó a hacer Sergio fue una especie de capelo, como ustedes lo ven. Un capelo es como un envoltorio, digamos, como una caja de vidrio, como una pecera al revés, digamos. Y en ella puso agua directamente del deshiele del Illimani, lo que para los europeos serían los fiordos, para los andinos sería pues este deshiele también de las montañas de la cordillera. Entonces, debajo del capelo puso una bocina o un parlante, como quieran llamarle, con el sonido del latido del corazón. Entonces seguramente se puede observar la reverberación y la vibración de los latidos, esta percusión en el agua. Entonces, una manera muy poética de mostrar visualmente un sonido y también de relacionarlo con dos conceptos interesantes. Uno que está anclado en la cultura local, que es el de la Pachamama, la madre tierra, y como una de sus manifestaciones geográficas son los cerros. Entonces estos cerros poseen vida propia, laten pues poéticamente también porque tienen vida. Y la otra es el de la identidad de los capitalinos, que entienden al Illimani como una representación de su propio lugar. Y en este sentido ellos laten junto al símbolo. Muy interesante. Este es el Illimani. Como pueden ver, está la ciudad a los pies del Illimani. Mide 6.080 metros sobre el nivel del mar, si no me equivoco, y es además pues uno de los destinos de los andinistas. Andinistas es el equivalente a alpinistas, pero los Alpes están en Europa y los Andes aquí, ¿verdad? Siento decir cosas obvias, pero tal vez no es para todos tan obvio. El andinismo es una práctica recurrente en el Illimani y también la explotación acuífera y la explotación mineral últimamente. Entonces, como todo símbolo, siempre va a estar en la mesa de discusión y de reflexión. Al respecto, tiene una serie derivada que se llama Huellas, en donde Bretel recolecta, digamos, primero documenta y luego recolecta objetos que se va encontrando del desecho de los escaladores y de las escaladoras. En todo caso, esto sería una referencia del antes y del después es de estudio. Esto ya se acercaría a la fotoescultura y esta a la fotografía documental. Sin embargo, al ponerlas juntas, pues lo que nos hace reflexionar, o por lo menos las referencias que nos da, son la influencia que tenemos como comunidad y como seres humanos en el entorno, en cualquier tipo de entorno. Siempre vamos a afectarlo, porque solamente el existir ya modifica la realidad. Hay un texto, bueno, una noción en la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, en la que en etnografía se habla sobre el sujeto implicado. O sea, no podemos
escindirnos, no podemos separarnos y fingir que somos neutrales ante cualquier fenómeno. Simplemente por el hecho de estar mirando y de estar observando, ya estamos afectando. Es como cuando una persona intimidante se nos planta cerca de nuestro campo de visión. Nos afecta nuestra propia espontaneidad. A todos nos ha pasado. Como cuando éramos niños y queríamos bailar y nos estaban viendo nuestros padres o alguno de ellos y pues simplemente no podíamos perrear a gusto. Muy bien. Las imágenes que ven en pantalla no son únicamente como un medio para mostrar, para detonar reflexiones, sino también son un fin porque son preciosas. Está muy bien cuidada la iluminación y el hecho de la extracción también es un efecto performático. Performático es cuando hay una acción y es una acción real la de documentar y luego la de sustraer con un carácter de crítica política. Crítica política me refiero al poder que ejerce la imagen sobre la referencia de la comunidad como sujeto de deterioro de un espacio y como también sujeto de influencia sobre lo que nos rodea. Entonces, es muy interesante. Por otro lado, también nos despierta la poética de imaginar las narrativas. Todo es texto, decía Heidegger. Entonces, ¿qué es lo que podrían decir estos objetos a partir de nuestras interpretaciones? Nosotros como seres humanos tenemos un capital cultural que involucra nuestro propio lenguaje y ese lenguaje se articula para poder leer y para poder interpretar de alguna manera qué es lo que está sucediendo con nuestras limitaciones sensoriales, por supuesto, y culturales, qué es lo que está sucediendo como fenómeno allá afuera de nosotros. ¿Qué es lo que podrían decir estos objetos? Lo que para unos es basura, para otros es el medio para poner sobre la mesa temáticas de reflexión que no tienen que ver únicamente con el medio ambiente, sino tienen que ver con aproximaciones que son mucho más existenciales y que nos refieren a la decrepitud, al deterioro, a la resistencia de los materiales, al paso y a la diversidad también de las historias y de los humanos sobre los objetos. Sin duda, una serie muy interesante, Huellas, de Sergio Bretel. ¿Qué es lo que ustedes como espectadoras y espectadores podrían determinar a partir de las imágenes que ven? ¿Qué les detona? ¿A qué les remite? Son ciertamente nostálgicas, pero también son como una especie de protesta visual, protesta tácita. Lo vemos en su entorno, digamos, original, que es el deshiele, este deshiele de las aguas puras, en donde no hay un rechazo, hay una, pues sí, tampoco hay una asimilación por parte de la naturaleza, pero sí hay una suerte de integración, porque la naturaleza no discrimina, bueno, tampoco se supone que no tiene conciencia. Muy interesante esta obra, como registro fotográfico y como fotoescultura. Sería fotoescultura porque está determinada en mostrar los volúmenes de los objetos. Muy bien, vamos a dar paso a otra serie que me parece muy interesante, que se llama Ñatitas, y que curiosamente también está vinculada con la anterior, no directamente, pero sí en relación a poner sobre la mesa temáticas existenciales. Quiero comenzar contextualizando. Hay una tradición que digamos que ha vuelto a tener vigencia en la capital andina, en la capital boliviana. Sin embargo, parece que proviene incluso de los precolombinos, de los tiahuanacotas incluso. Les voy a mostrar algunas imágenes al respecto. Es un ritual que se hace sobre, digamos, en conmemoración de los muertos olvidados. Enseguida
profundizamos más al respecto. La tradición se llama ñatitas con ñ, que pues yo pensé que se refería a jovencitas y jovencitos, porque ese es uno de los términos que se utiliza en la capital política boliviana, pero dicen que tiene que ver con las narices chatas, y bueno, tiene un poco de lógica si es que pues vemos los cráneos, ¿no? No tienen nariz. Se celebra cada 8 de noviembre, perdón, que son 7 días después del 1 al 2 de noviembre, que serían los equivalentes al 2 de noviembre mexicano del Día de Muertos. Allá en Bolivia se llama el Día de Todos los Santos y se conmemora pues la presencia y la presencia simbólica de los difuntos, ¿no? Y sobre todo de los difuntos que no fueron reclamados, de los que murieron por algún tipo de tragedia y de los que se supone en el imaginario místico popular que siguen pues vagando porque no han liberado sus ajayos. Ajayo es una terminología nativa que refiere a las ánimas, a aquello que, que otorga vida, pero que es intangible y que contiene, que nuestro cuerpo contiene. O sea, nuestro cuerpo es un contenedor de la Haya. Entonces se supone que al morir estos no se disipan, sino se reintegran a un ciclo, una suerte de familiaridad con la reencarnación y en un ciclo en el que no se asume la muerte como un fin, sino como un inicio. Por lo tanto, las ñatitas, que serían las calaveras, tendrían más que ver con las semillas, digamos, como un inicio que con el final. Les llenan los orificios de algodón. Aquí se ve el fotógrafo. Y les ponen cigarrillos y también flores, que es algo usual en muchas de las culturas. Lo del cigarrillo ha de ser un poco más moderno, pero lo de las flores también como para conmemorar. Quiero mencionar más o menos de las proveniencias de esta tradición. Para muchos que no conozcan, la cultura tiahuanacote es una cultura preincaica que se estableció el 400 a.C. y desapareció entre el 900 y el 1200 después de Cristo. Es anterior a las ruinas de Machu Picchu, por ejemplo, y entre ellas tienen ruinas muy, muy famosas y muy pues, majestuosas como la Puerta del Sol, que es la que ven en pantalla, o bueno, pues otras edificaciones ya más complejas como este que es el templete semisubterráneo y el templo de Calasasaya que son pues construcciones megalíticas, por lo menos del megalítico americano, ¿no? Y bueno, monolitos, y es una cultura riquísima, y de ahí parece que deviene. Puse una imagen de contrapeso, digamos, para seguir contextualizando en relación a la muerte, porque ahora vamos a hablar sobre las calaveras y sobre la muerte. Y puse el Gran Zompantli, que es una edificación que se acaba de encontrar hace pocos años aquí en México. Los zompantlis eran relativamente comunes, pero bueno, no en estas magnitudes, en estos tamaños. Eran cráneos apilados de los sacrificios de aquellos guerreros o aquella población que se conquistaba. Los sacrificios incluían mujeres, incluían niños y se apilaban, no sé con qué los aglutinaban, desconozco con qué se aglutinaban, con qué se pegaban, se apelmazaban, pero los dejaban incluso con sangrando. Entonces es una visión muy, muy macabra de un entendimiento de la muerte desde su versión más desde su versión más poderosa en el sentido de una comunidad que acaba con lo máximo que es la vida de otra comunidad. Hay relaciones o han habido piezas de arte que han trabajado y artistas contemporáneos que han trabajado en relación a la muerte con los cráneos,
como Gabriel Orozco, por ejemplo, con esta referencia al tablero de ajedrez que nos remite inmediatamente a el juego y nos remite a la estrategia. Juego y estrategia igual ajedrez, y pues nos habla como desde el Vanitas o desde el Memento Mori nos habla de las relaciones que tenemos como seres humanos con la vida a partir de nuestra estructura, que es la que nos permite desplazarnos incluso. Hay otra pieza de Gabriel de la Mora, por ejemplo, otro mexicano del que ya hemos hablado, que hizo la reproducción con escáneres 3D de los cráneos y de los escaneos de la gente viva y algunos, no, de la gente viva, de su familia. Entonces, uno de sus cráneos es la reproducción del propio cráneo del autor y presenta como una familia, como una reflexión de, pues, de la existencialidad y de lo efímero del material del que estamos hechos. Tenemos a uno de los más polémicos, Demian Hirst, que termina en una versión bastante pop y bastante banal, digamos, y es tan banal y es tan frívola que termina siendo una buena pieza. Por ejemplo, Por el amor de Dios se llama esta obra. Costó 14 millones de libras el producirla, porque tiene más de 8601 brillantes, e incluso tiene una gema, si ustedes la observan en la frente, que se llama la gema del cráneo o algo así, que es una piedra preciosa única, ¿no? Entonces, 14 millones de libras la manufactura de este molde. Es un molde, los dientes sí son reales, pero el molde es de platino, es un vaciado en platino, y se trató de vender por 50 millones. Nadie la compraba hasta que un consorcio aparentemente la adquirió, y el consorcio también un poco sospechosamente Demian Hirst, el autor, es parte de ese consorcio. Entonces se dice, pero no se sabe, que presuntamente él mismo la compró para, pues, seguirle elevando la plusvalía, ¿no? O para que no quede como un fail de una venta tan excesiva. Aparentemente, ¿quién la quería comprar? George Michael, pero bueno, eso es ya una anécdota. Vamos a hablar ahora sobre Ñatitas, la serie fotográfica de Sergio Bretel. Hice una captura de pantalla de su portafolio en esta imagen que ven para mostrar el políptico, porque me parece que en esta organización se parece mucho a un Zompantli, pero un Zompantli desde otra aproximación. Vamos a ver las imágenes igual, como ya les había explicado. Esto es otra vez una documentación, igual que como veían en Huellas, estos objetos que se encontraban a los pies del Illimani, del cerro Nevado. Esta es una documentación, sin embargo es una documentación muy preciosa, entonces también tiene un carácter de fotoescultura, porque está determinada en mostrar la volumetría y pues las diferentes escalas de valores lumínicos en la pieza. Las piezas estas se presentan en capelos, en pequeñas urnas, y son festejados con música, con golosinas, alcohol, coca, cigarrillos. También se les hacen fiestas que se denominan prestes y misas católicas. Los prestes pueden durar varios días, y las misas pues al final terminan siendo producto del sincretismo. El sincretismo es cuando dos corrientes se encuentran y se fusionan en un híbrido un poco irreconocible, en donde cada una se retroalimenta de la otra. Es una versión hibridada que casi tropicalizada, pero que no pierde todos los elementos para ser asimilada mejor por una población. Y pues bueno, es parte de la historia de la colonia en América, en toda América, ¿no? Hay incursiones de Sergio en el fotograbado.
El fotograbado es una transferencia hacia una placa y esa placa imprime papeles, ¿no? Y se pueden generar originales múltiples a partir de esas impresiones. Muy interesantes estos abordajes. Por lo que vemos, Sergio no es únicamente un fotógrafo arquitecto, sino es un fotógrafo arquitecto que está trabajando con fotoescultura, con performance, con documentación, con grabado, con arte objeto, sin duda multidisciplinario. Y aun cuando aparentemente las calaveras no tienen que ver con los objetos encontrados en el Illimani, ni tienen que ver con las fotografías, aparentemente las fotografías de los espacios arquitectónicos con los que se topa, podemos ver como una constante una reflexión la permanencia, sobre la permanencia y lo efímero, sobre las reflexiones que nos pueden generar la fragilidad de los materiales y la resistencia que tienen con su entorno. Los cráneos no necesariamente son de familiares, algunos son donados, otros son adquiridos de manera ilegal, porque hay una venta clandestina, digamos, más bien una venta ilegal en cementerios clandestinos, etcétera, para estudios anatómicos, pues, rituales de diferentes tipos, de diferentes grupos y tribus urbanas, y también pues para las ñatitas, que se los considera no de buena suerte, no, para nada, pero se los considera necesarios para tener como una especie de intercambio armónico entre dos mundos. Las ñatitas funcionan como un puente de tregua y de intercomunicación. Como ustedes pueden ver, las piezas son preciosas, el ritual es interesante, la tradición es rica en contenido y pues todo en conjunto, ya en este entendido, digamos, complejo, pues sí nos presenta una serie muy llamativa y muy propensa a seguir desarrollándola y a seguir pues obteniendo relaciones y referencias y generando conocimiento e intercambiando información. Espero que estos videos sean de su interés. Les agradezco que difundan compartiendo y comentando también en las diferentes plataformas en donde lo vean, y en cualquier momento que lo hagan van a ser bienvenidos y van a ser atendidos. También me refiero a que voy a responder cualquier pregunta si es que me la hacen llegar a mis redes sociales. Estos videos son parte del programa de empleo temporal del municipio de Querétaro y de la Casa de la Cultura, entonces agradezco mucho la oportunidad que me dan de compartir esto que más me gusta, que es el arte contemporáneo, de gente que conozco y de gente que valoro mucho su trabajo. Si alguno de los espectadores le interesa enviarme sus portafolios, también los reviso con mucho gusto y los respondo, no digo brevemente, pero los respondo en algún momento y vemos si los incluimos en este ciclo. Hasta pronto, gracias.